3, 2, 1. Estamos en directo. As-salamu alaykum, familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Pensador. Hoy tenemos un episodio bastante importante con un contenido que anteriormente solía hablar. Muchos de los que ya me conocéis, yo empecé a grabar contenido relacionado a diferentes controversias que tenía la gente relacionado con la mujer en el Islam, el tema del velo. Y eso a mí me hacía el hecho de grabar un par de vídeos, aunque no tenía los conocimientos suficientes para intentar concienciar a las personas. Poco a poco empecé a cambiar de contenido, empecé a enfocarme a contenido relacionado con desarrollo personal, algo que me sigue encantando, pero que era mucho más forzado, me costaba mucho más, me trababa mucho más. Y recientemente, con lo que está ocurriendo en Palestina, en Colombia y en la India con lo del COVID, mi cuerpo me decía que tendría que grabar esto. Lo conversé con un amigo y dijo que totalmente cierto, que debería grabar mucho más contenido relacionado con esto, y creo que es una muy buena oportunidad, no simplemente porque es un tema bastante reciente, sino porque tenemos a una persona que sabe sobre este tema, que es Nordin, una persona bastante influyente en la calistenia a nivel nacional. También ha hecho charlas TEDx, es musulmán, y vamos a estar hablando un poco sobre lo que está ocurriendo en Palestina, cuáles son las razones, dar mucha más luz a lo que está sucediendo y básicamente conocer un poquito más a Nordin. Entonces, Nordin, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Tayeb? Assalamu alaikum, muchas gracias por la invitación. Alaikum salam. Espero poder aportar a este podcast un poco mi visión en torno al conflicto de Palestina e Israel. Aparte de, como he dicho, haber hecho TEDx, etcétera, he hecho mucho emprendimiento social de todo tipo. He estado con refugiados sirios en Alemania, he estado aquí también con centros de menores. Y bueno, es una parte de lo que me gusta hacer de forma voluntaria y en mi vida privada, que es hacer voluntariado e intentar ayudar al máximo de personas posibles. Y bueno, el conflicto de Israel-Palestina es un conflicto que he crecido con él. Desde pequeño recuerdo a mi padre mirando Al Jazeera, que es el típico canal donde se suelen informar los padres, ¿no? Sobre este tipo de conflictos, noticias en árabe, y de estar pegado hasta las 5 de la mañana, desde viendo cómo moría Saddam Hussein o cosas de, a lo mejor, de Osama Bin Laden, hasta todo el conflicto de Palestina, ver cómo las diferentes guerras, etcétera. Entonces, considero que la mayoría de los jóvenes de hoy en día, que seamos árabes y que somos un poco conscientes del mundo árabe, hemos crecido con este conflicto, y por eso creo que también al mismo tiempo nos afecta tanto, ¿no? Estamos de alguna forma vinculados a este conflicto, y eso nos hace ser activistas en él e intentar apoyar a nuestros hermanos o amigos palestinos. Totalmente, totalmente. Yo recuerdo que cuando empecé a grabar esto, era la época que yo pasé, que era bastante deprimido y tal, y recuerdo que tenía una compañera en clase que llevaba el velo y hubo una controversia muy fuerte en clase que yo salté y me decían, esa chica se tiene que quitar el velo, tal, y ahí fue cuando poco a poco empecé a grabar ese contenido. Te vas dando cuenta que aunque sea, necesitas una fuerza de voluntad extrema para poder hablar sobre esos temas porque te pueden caer palos por todos lados. Y eso es, imagino que te habrá sucedido a ti también, ¿no? Que te habrá costado el hecho de recibir tantas críticas que poco a poco te vas amoldando a que tienes que dar tu opinión y que la gente le guste o no, tú la vas a seguir haciendo. Bueno, en general he ido moldeando un poco mi público en torno a mi figura, y realmente recibo muy pocas críticas de ese tipo. Las críticas que son con faltas de respeto o que van a lo personal, o que incluso las veo desproporcionadas o vacías, no me suelen afectar, porque ni siquiera le corresponde a ese tipo de personas. La Ujú. verdad es que mi público me conoce desde hace tiempo, sabe que soy musulmán, sabe que soy de origen marroquí. Creo que soy bastante sensato con las opiniones con las que doy. Tampoco me gusta posicionarme mucho de un lado ni tampoco de otro. Soy consciente que vivo en un mundo occidental. En un país sobre todo tan Eso es como es. un país occidental, un país europeo, en el que muchos de nosotros ya estamos totalmente integrados, y a veces les confunde, ¿no? El ver a una persona de a lo mejor origen marroquí no dar una opinión radical, porque hay gente que piensa que todos tenemos ese tipo de opiniones radicales, Ujú. y nada más lejos de la realidad. Creo que eso es una minoría, pero ya sabes que las minorías son las que más ruido hacen en este tipo Totalmente, de situaciones. totalmente. Para entrar en contexto, para la gente que te conozca un poco, ¿quién es Nordi? Bueno, pues yo empecé a entrenar hace bastante tiempo, unos 11 años. Vengo de un barrio pobre en el que
el ocio alternativo era de todo tipo, desde drogas, vandalismo, etcétera. Y gracias al deporte conseguí salir de eso y de pasar la etapa más importante de la adolescencia entrenando, ¿no? El hecho de entrenar en la calle me hacía pasar los viernes, sábados y domingos en vez de estar fumando porros, por ejemplo, o bebiendo alcohol o cualquier cosa de ese tipo, pues yo me las pasaba entrenando. Eso hizo que tuviese más disciplina, eh, tuviese un poco más de crecimiento personal y aparte al estar rodeado de gente mucho más mayor que yo, pues aprender un poquito más rápido de ciertas cosas. Ujú. Enseguida con el deporte empezamos con el emprendimiento social, porque al entrenar nosotros en la calle nos dimos cuenta de que producíamos un cambio en la sociedad. El hecho de ver a jóvenes de diferentes culturas, nacionalidades, religiones, etnias, cualquier cosa, como lo quieras llamar, reunidos en un mismo sitio, siempre llamaba la atención a los vecinos, ¿no? Y siempre venía la policía, oye, tal, no sé qué, están haciendo algo malo, no puede ser, tal. Todo lo contrario, lo único que queríamos nosotros era hacer deporte y aprovechar las instalaciones que nos ponía el ayuntamiento a nuestra disposición. Ujú. Con eso nos dimos cuenta de que estamos rompiendo muchos estereotipos y que eso era algo importante que necesitaba la sociedad, ver que no por venir de X sitio, no por pensar X cosas, eras una persona que podría hacer daño a la sociedad y al mismo tiempo esa, lo que aprendíamos con el deporte o esos valores que transmitíamos, queríamos seguir difundiéndolos y seguir promoviéndonos por la sociedad. Entonces empezamos con una asociación en la que dábamos charlas a institutos, colegios, hacíamos exhibiciones, enseñábamos hábitos de vida saludable, de seguir rompiendo con esos estereotipos, de ser un Ujú. ejemplo para la sociedad, de aportar algo. Y un poco con todo eso del emprendimiento social y aparte de todo lo que es la parte de entrenar y ser competitivo, pues empecé a viajar, empecé a grabar entrevistas, empecé a participar en concursos de emprendimiento social, hice mi primer TEDx, fui mucho más activo en YouTube y bueno, todo hasta el día de hoy. La verdad que es un cúmulo de diferentes cosas, tanto trabajar el cuerpo como trabajar la mente, la que me han llevado hasta la situación que estoy hoy en día, que gracias a Dios vivo bastante cómodo, no me puedo quejar y lo que os digo, que no solo es entrenar el cuerpo, sino también entrenar la mente, ¿no? Ser consciente de lo que pasa alrededor, ser una persona que tiene conocimientos en política, que tiene conocimientos en conflictos fuera de España, en geopolítica, podríamos decirlo, Ujú. eh, de todo tipo, ¿no? Filosofía, estudiar también el mundo del Islam, estudiar el judaísmo, estudiar el cristianismo, pues un poco tener una visión un poco más extensa de la realidad y poder seguir difundiendo y promoviendo este tipo de valores a través de las redes sociales, ¿no? Ya a los chavales nunca les quiero enseñar nada negativo o intento también tener una comunicación bastante positiva, que sea Ujú. real, ¿no? Si hay un día que no me apetece, pues no pasa nada, Totalmente. pero intentar aportar algún tipo de valor a los chavales y también servir de ejemplo para aquellos que o acaban de venir de otro país y les está costando integrarse, o aquellos que ya están aquí y que a lo mejor tienen una visión diferente sobre el sistema o piensan que no pueden pertenecer a él y decirles, oye, no, yo soy una persona que pertenece totalmente al sistema y es una realidad. Y, y que tú también puedes ser como yo y puedes aportar a la sociedad, que es lo más importante, ¿no? Que Ujú. aportemos a la sociedad de nuestro modo. Qué bueno, Nordin. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Palestina? Ya para empezar a hablar un poco sobre este tema, porque hay muchos conflictos en tu debate que tuviste el otro día que fue buenísimo. Había mucha gente en los comentarios que estuve leyendo pues que tenía un error de contexto, no sé por qué o totalmente ignorancia. ¿Qué es lo que está sucediendo en Palestina? ¿Cuál ha sido el factor que ha desencadenado una ola de ataques tanto por parte de Hamas, que fueron los que primero atacaron con cohetes y tal, y luego la respuesta que le dio Israel? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, realmente creo que para poder entender el conflicto de Palestina e Israel hay que remontarse a mucho antes de que se haya creado el Estado de Israel. Mucha gente desconoce esto y también hay una narrativa confusa en la que obviamente los sionistas, que es un movimiento político dentro del judaísmo, buscan confundir a la comunidad internacional un poco para salirse con la suya y para justificar un poco todo lo que es el genocidio Eso es. y, y el apartheid que están haciendo ahora mismo en la zona de Israel. Y es Ujú. una realidad. Esto es algo que ha denunciado las Naciones Unidas y la comunidad internacional durante varias ocasiones. Para entender un poco todo esto, hay que remontarse al principio del siglo XIX, después de un movimiento de reforma dentro del judaísmo. El judaísmo siempre había sido una religión con unos valores tradicionales, ¿no? Hasta
la época en la que se produjo la Haskalah, los judíos tenían ciertos nombres, comían kosher, vivían en los barrios judíos, vivían un poco apartados de la sociedad, en los que lo conocíamos antes como guetos judíos. Ujú, Las mujeres y los hombres estaban por separado en las sinagogas. La costumbre de tener el pelo que tienen ellos largo. Bueno, ujú. en general, viviendo bajo las costumbres que ahora mismo llevarían los judíos ultraortodoxos. En cierto momento, una persona, un pensador de la época, se dio cuenta de que los judíos no se podían adaptar a la sociedad, Ujú. de que no podían participar en la sociedad y de que había que cambiar algo dentro del judaísmo para que fuesen más partícipes de la sociedad, tanto a nivel político como a nivel económico. Y todo esto sucede con la Haskalah, ¿no? Empiezan a Ujú. cambiar ciertas cosas sobre el judaísmo, por ejemplo. Datos curiosos, ¿no? Los judíos, después de la diáspora, que es el exilio que tienen, que se les echa de Israel, todo esto que estoy contando es según los libros sagrados. Luego puedo entender que personas ateas a lo mejor no crean en ello, ¿no? Pero según Al final lo más importante es lo que tú crees, lo que tú has leído esto y es, eso hablar es. en base a ello. Hablo en base a lo que es lo que entiende el judaísmo como tal y lo que son los libros. Yo puedo entender que una persona fuera agnóstica diga, bueno, esto de hace 2000 años igual ni ha existido, ¿no? Pero bueno, los Ya. libros de texto o la historia nos cuenta que el pueblo de Israel fue echado de ahí por los romanos y viven una diáspora, un exilio de casi 2000 años. Ujú. Entonces, durante este movimiento, durante la Haskalah, se cambia un poco ese pensamiento porque ellos pensaban que tenían que volver a la tierra prometida, en este caso que sería Israel, lo que conocemos de Israel, solo cuando viniese el Mesías, ¿no? Ujú. Y él les guiaría hacia la tierra prometida y se las volvería a entregar, ¿no? Por eso es la Ujú. tierra prometida. Pues bueno, ellos cambian un poco el pensamiento y dicen, oye, no tenemos por qué volver cuando venga el Mesías. El exilio fue algo más político que realmente un castigo divino, porque los judíos siempre habían sido observadores, habían estado sufriendo el castigo divino, habían estado sufriendo las consecuencias de su pueblo, ¿no? O sea, habían aceptado la realidad de que por haber hecho sus antepasados X cosas en el pasado con el tema de Moisés, etcétera, ellos habían sido expulsados Ya. y estaban redimiendo sus pecados en el pasado. Pues durante este movimiento todo eso se cambian ciertas costumbres, ya no es tan necesario comer coser, ya no es tan necesario no hacer nada durante el sábado, empiezan a romper con ciertas tradiciones judías y en cierta parte, para muchos judíos ultraortodoxos, en ese momento hay una parte del judaísmo que dejan de ser judíos a sus ojos. Es como, por ejemplo, Ya. si para un musulmán decide que no va a hacer el ramadán o no va a cumplir con ninguno de los pilares fundamentales del Islam, ¿no? Ujú. Entonces, para la comunidad musulmana, pues dejarían de ser musulmanes, pese a que ellos podrían ser musulmanes de otro tipo o reivindicasen que lo son. Ujú. Entonces, en este momento en el que el judaísmo hace esa división, crece este movimiento de la Haskalah, en la que hay dos tipos, reformistas, etcétera. Pero bueno, de ahí surge más o menos el movimiento sionista, el de tener esa libertad para poder decir, vale, estamos siendo perseguidos por toda Europa por un Ujú. antisemitismo que es una realidad. A los judíos se les perseguía muchísimo durante Totalmente. esta época. Eh, Junto a un cristianismo sionista que mucha gente desconoce, que los cristianos, algunos de ellos, creo que son los evangélicos, creen que si los judíos regresan a la tierra prometida, vendrá la segunda venida del Mesías, que a ellos les interesaba, ¿no? Ujú. Que hubiese la segunda venida del Mesías. Entonces, bajo ese apoyo y bajo ese antisemitismo, porque en cierta parte la gente de Europa quería a los judíos fuera de Europa, por mucho que Ya. les estuviesen ayudando a crear un Estado de Israel, querían que ponerlos a todos en un punto en el que estuviese alejado de Europa y que tuviesen su propio Habían Estado. diferentes opciones, ¿no? Estaba Esto es, había Uganda, estaba Argentina. Uganda, estaba Argentina, estaba Israel. No tenía ningún sentido porque el que lo propuso, que en este caso fue Theodor Herzl, o perdonad si lo he pronunciado mal, Tranqui. propuso en una segunda vista, en el primer congreso sionista, en el 897, propuso pues hacerlo tanto en Uganda como en Argentina como en Israel, pero realmente a nivel contexto histórico y a nivel narrativa sionista no tenía ningún sentido crear un Estado de Israel en En Argentina, Argentina. por ejemplo, ¿no? Querían en el lugar sagrado que es, en este caso, Eso, Israel. eso es. Entonces, ahí se le cae un poco la narrativa, ¿no? Hay una presión, tanto como por el lobby judío, porque recordemos que muchos judíos de Europa escapan a Estados Unidos, como por parte de Gran Bretaña en crear un Estado de Israel justo en Israel. Añadido a esto, durante el siglo XVIII ya había muchos judíos que empezaban a emigrar hacia la zona
de Israel y asentarse en esa zona y fueron bienvenidos por los Eso ya palestinos. fue en la época ya cuando se firmó el Tratado de Belfort, ¿no? En Antes de eso 1917. ya, antes de eso ya había una llamada o varios judíos que se iban fomentados por el imperio de Gran Bretaña, iban moviéndose antes de que surgiese lo que es el movimiento sionista de a partir de ahora nos vamos, ya de Ujú, antemano, ujú. ya con la ayuda de Gran Bretaña ya había varios judíos que se estaban yendo emigrando hacia Israel, ¿no? Que para Ujú. ellos siempre ha sido Tierra Santa, ¿no? Igual que para las tres religiones. Eso es. Con el Tratado de Balfour, ahí ya sí que hay una realidad en el que Gran Bretaña le promete a los judíos que van a crear un Estado judío. No se dice dónde, pero le promete que van a crear un Estado judío. Y entonces, con esa promesa, muchos judíos empiezan a emigrar, también por parte por ayuda de Gran Bretaña, a esa zona de forma masiva. Ujú. ¿Qué surge? Una vez llegan los judíos a Palestina, antes de que se crease el Estado judío, que se crea en el 48, ya había una expulsión de los palestinos de su propia zona. Recordemos que los judíos llegan desde Occidente. Normalmente Occidente siempre está mucho más adelantado que Medio Que Oriente. Oriente. Hasta ahora, pues en ciertas zonas sigue pasando, ¿no? Ujú. Entonces, se encuentran con pastores, se encuentran con gente desarmada, se encuentran con gente que viene de un colonialismo británico, que recordemos que Britania se repartió después de la derrota del Imperio Otomano, pues todas las zonas que son Oriente Medio se las estaban repartiendo entre los países occidentales y el que tenía control sobre esa zona era Gran Bretaña. Eso es. Entonces, después de que hubiese muchos judíos, ellos empezaron ya lo que es la Nakba, ¿no? Lo que es el desplazamiento de los palestinos de sus propias zonas. Como venían en masa y eran mayoría y obviamente Ya. venían armados, etcétera, empezaron a desplazar ya a la población autóctona antes de que se crease el Estado de Israel. Un año más tarde, porque mucha gente piensa que nada más llegaron, ya crearon el Estado de Israel. No, ya había un desplazamiento de los palestinos autóctonos durante varios años, ¿no? Y sobre todo un año antes del Estado de la creación del Estado de Israel. Ujú. Justo en el 48 estalla esa mini guerra entre ellos por la proclama del Estado de forma unilateral, porque ellos se lo pidieron a Gran Bretaña no les apoyó, y entonces establecen el Estado de Israel de una forma unilateral, y ahí es Se, cuando se crea la guerra del 48. se supone que en esa carta en la que el gobierno británico les dice que iban a crear ese Estado de Israel, recalcaban que no debería perjudicar los derechos civiles y Eso es, religiosos de las comunidades no judías. no Hay que judíos. respetar a los árabes, que yo Eso creo es, que no lo han respetado no lo han ni inventado por el forro. ni por el foro. Y de hecho, en el 48 se crea esa guerra, ¿no? En la que los invaden todos los países de alrededor, Sí, los 5 países. que pierden. Obviamente Israel siempre ha tenido un apoyo militar grande, tanto del lobby judío como de Gran Bretaña, como de Estados Como en Unidos. Estados Unidos. Aunque esta guerra la hacen como Israel, sin apoyo real físico de estas De fuerzas, pero ningunos tenían países. ese apoyo tanto de financiación como de familias Como de todo al final. influyentes, etcétera, ¿no? Entonces, acaban ganando esta guerra realmente porque son bastante más preparados que lo que os digo. En esa zona había pastores, había gente que se dedicaba a que los palestinos eran pastores, agricultores, no estaban acostumbrados a este tipo de cosas y obviamente pues no tenían un ejército. Ya. Para Y que a te- día de hoy siguen sin tenerlo. y a día de hoy siguen teniendo, no tienen un ejército, Ujú. estaban bajo la ocupación de los colonos británicos, estaban en proceso de creación de su propia autonomía, ya Han tenían sido un entonces siempre, han estado siempre sometidos, sometidos, digámoslo eso claros. es. Tenían la libra, por ejemplo, Palestina, pero bueno, estaban en ese proceso en el que se iba ahí Gran Bretaña y ellos ya iban a ser pues una nación independiente, igual que ha Ujú, pasado con muchas otros países que han sido colonizados, ¿no? ujú. Eh, bueno, en este transcurso se proclama el Estado de Israel, etcétera, ganan ellos la guerra y aparte el primer ministro, que en ese momento era Ben Gurión, hay una carta por ahí muy conocida en la que se la manda a su hijo y le dice, nosotros tendremos que ir ganando, nuestra idea o nuestro objetivo es tener un Israel unificado y es la idea de los sionistas. Pero sin embargo tendremos que hacer pequeñas victorias y pequeñas concesiones para ir llegando a ese objetivo que lo iremos ganando poco a poco, es lo que está pasando en la realidad. Ujú. Sobre todo pues aceptando lo de la solución de los dos estados, que se le preguntaba, oye, ¿por qué aceptas dos estados? Si queremos Israel entero solo para nosotros, pues bueno, Ya. una explicación, ¿no? De nuestro objetivo a largo plazo es tener un Israel único, pero para eso necesitamos un reconocimiento internacional, que lo obtuvieron, pero
mientras vamos a ir trabajando en seguir ganando más territorio. Ujú. Años más tarde se crea la guerra del 67. Es una guerra que inicia Israel porque decían que de forma inminente, y de hecho una realidad, le iban a atacar a dos países, la Liga Árabe y los países de alrededor. Ujú. Invaden ciertas zonas, invaden Jordania, invaden el monte de Sinaí, y bueno, los saltos de Gulón, etcétera. Esta guerra también la gana Israel, duró solo 6 días, la gana Israel porque aparte de ser un país que era muy fuerte, y es uno de los países más fuertes a nivel militar, tiene unas técnicas de guerra diferentes a las de cualquier otro ejército. Por ejemplo, en los ejércitos tradicionales hay un mando único en el Ya. que las decisiones vienen desde arriba. Sin embargo, en el de Israel hay varios mandos únicos. Entonces, cuando se queda aislado un grupo de soldados, el que es el capitán del ejército en ese momento, o no sé cómo se llama, el sargento o lo que sea, es capaz de dirigir a sus soldados a pesar de que no tenga órdenes desde arriba, si pierde la Ujú. comunicación, etcétera. Al contrario, si un ejército de cualquier otro país está en una zona y pierden comunicación con el mando único, tienen que esperar a recibir órdenes. Aquí no pasa. Entonces eso les da una ventaja de movimiento y de poder contraatacar de una forma más rápida y no tener que esperar eh, Órdenes. órdenes. Y eso los hace, pues, se han adaptado al entorno que había, ¿no? Ujú. Realmente Israel es un país en el que se crea rodeado de enemigos que abiertamente han declarado enemistad con ellos. A partir de esta guerra, pues bueno, hacen un poco las paces con Egipto, le devuelven cierto territorio, con Sí, Jordania, los acuerdos de Camp David. eso es. Y todo continúa de una forma más o menos normal con los países vecinos, ¿no? Hay Ujú. alguna que otra guerra entre medias, pero nada realmente a destacar, hasta, bueno, las primeras intifadas, etcétera. Pero desde Que fue en aquí, 1993, ¿no? Las primeras 93, intifadas. eso es, la primera intifada. Que ahí también fueron los acuerdos, bueno, la primera intifada fue en el 87 más o menos. Y luego después, después del 87, después de la primera intifada, que la intifada realmente es una incursión de los palestinos hacia Israel con piedras, es más algo simbólico que realmente Sí, el típico una vídeo que hemos visto de los tanques y la gente los tanques, lanzando o sea, es un poco piedras. la resistencia palestina eh, y tal. Y ahí entonces se promueven los acuerdos de Oslo, ¿vale? En estos acuerdos en los que Israel tiene posición de poder, de alguna forma u otra, acuerda como lo que hemos dicho, la solución de los dos estados, etcétera, pero deja varias cosas en el aire, ¿no? Por ejemplo, el tema de Jerusalén lo deja en el aire, el tema de las fronteras lo deja en el aire, el tema de los refugiados todavía no admiten a los refugiados que se fueron en el 48, Ujú. el tema de los settlers o gente que ocupa la zona de Cisjordania lo dejan todo un poco fuera del acuerdo. Es un acuerdo más bien favorable hacia el Estado de Israel, ¿no? Es un acuerdo de parar, vamos a alto fuego, vamos a trabajar Ujú. en crear un futuro Estado palestino, pero dejan muchas cosas en el aire que obviamente son inteligentes y saben la posición de poder en la que están, ¿no? Ya. De todo esto también cabe recalcar que luego después, posteriormente, bueno, pues sucede la segunda intifada, pero en este proceso de las diferentes guerras, Israel de forma unilateral aprueba el ir colonizando ciertas zonas que según el acuerdo del 48 eran de los palestinos, las zonas de Cisjordania, que las Ujú. van poco a poco financiando colonos israelíes que con el dinero del Estado se van a esas zonas, echan a familias de sus casas y de sus pueblos y van cogiéndolas ellos. Entonces ahí es cuando empieza un poco la colonización, que sería la segunda fase, ¿no? De crear el Estado de Israel, pues la colonización de la zona de Cisjordania, que para ellos también es importante y también pues tiene bastante legado a nivel cultural. Ujú. A día de hoy, en la zona de Cisjordania se divide en tres zonas, la A, la B y la C. La C es totalmente de colonos israelíes, la B es parcialmente controlada por Israel y la Y A la es otra la única la que hace la Palestina. controla la autoridad palestina, ¿vale? Total. Ujú. Dentro de todo este conflicto, que es un conflicto muy complejo, dentro de la parte de Palestina también tienen un conflicto entre ellos. Primero tienen dirigentes que les roban, que les venden a costa de Occidente. Es conocido, Yasser Arafat ha sido de los primeros que era más conocido por ser pro-palestino, etcétera, pero sin embargo su política por detrás siempre ha tenido cosas sucias. Ha estado también ganando dinero a costa de los palestinos y en cierta parte muchos palestinos consideran que él se vendió
a pies de Occidente y que no luchó realmente por sus derechos. Que era por beneficios propios al Por el final. beneficio propios. También ahí se crea todo lo que es Hamas, que a día de hoy se considera un grupo terrorista, pero que realmente era un partido político que luchaba por la liberación de Palestina. Ujú. También sale la primera organización de la liberación de la Palestina que establece realmente cuáles son los territorios palestinos bajo ocupación y lo establece a nivel internacional para también, de alguna forma u otra, hacer un llamamiento a que estos territorios son ocupados y establecer a nivel internacional que están ocupados. Ujú. Podríamos decir que la ocupación de Israel tiene tres fases, que son bastante interesantes. La primera es, aceptamos el acuerdo de las dos naciones, sabiendo que más tarde vamos a querer un Israel único. La segunda fase es, vamos colonizando Cisjordania. Y ahora se iba a producir la tercera fase, que ha sido todo durante el mandato de Trump. Movemos la capital a Jerusalén, que todos sabemos que la capital de Jerusalén quedó en manos de las Naciones De las Unidas en Naciones ese acuerdo Unidas. del 48, 55% para los israelíes, 44% para los Pero el control palestinos. total ahora mismo actualmente es de Lo tiene Israel. Israel, eso es. Y el 1% era para las Naciones Unidas para Jerusalén, ¿no? De hecho, la zona de Al-Aqsa la administra Jordania, creo, una organización que se llama Waqf o algo así, y organiza solo esa zona del Monte del Templo, ¿no? Pero todo el resto lo, lo controla Israel. Entonces, la tercera fase sería el controlar totalmente Jerusalén para establecerla como capital. Y eso es lo que estaban ahora mismo un poco Israel, ¿no? El Ujú. intentar echar a esas familias árabes que hay. Los judíos son muy claros con su idea, no todos los judíos, ¿no? Sino los judíos sionistas, con su idea de tener un Israel para los Único. judíos, Ujú. pero específicamente para los judíos. Y esa zona, lo que es Jerusalén, para ellos es zona judía y que debería solo haber viviendo judíos. Y obviamente Ya. pues hay ciertos barrios como Jerusalén que son de mayoría árabe y han sido históricamente de mayoría árabe, pues esos barrios los quieren tirar abajo o echar a esos palestinos para tener un barrio puramente judío y un Jerusalén puramente judío. Ujú. Mucha gente se preguntará, oye, pero ¿por qué es ilegal ocupar un territorio si ellos perdieron la guerra unas cuantas veces, ¿no? Y yo entiendo que mucha gente pues, pueda tener esa pregunta, ¿no? Según los convenios de la Haya, que son antes de la creación del Estado de Israel, y la Cuarta Convención de Ginebra, se establecen unas normas de guerra, ¿no? Entre ellas, pues no matar a niños, no matar a civiles, desarmados, no matar a Correcto. inmigrantes, etcétera. Y una de ellas es que no se puede ocupar un territorio mediante guerra. ¿Vale? No se puede anexar un país o un territorio mediante guerra, con lo cual esto vulnera el El derecho acuerdo. internacional. En el acuerdo internacional todo el mundo sabe que está el derecho nacional y por encima del derecho nacional está el derecho internacional que regula a todos los países del mundo y que obviamente eso hace que todos vivamos en guerra y en paz y sepamos que mañana no nos va a anexionar Portugal, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya. Porque en el momento en el que, yo esto lo he dicho muchas veces, en el momento en el que eh, Israel logre anexarse Palestina de forma completa, crearía un precedente a nivel de derecho internacional que podrían utilizar otros países para justificar la anexión de otros países, ¿no? Entonces las grandes Claro, potencias, eso ocasionaría la Tercera Guerra Mundial, podría eso ser. es, las grandes potencias empezarían a anexarse a otros países, etcétera. ¿En qué punto estamos? Estamos en esa expulsión forzosa del barrio Sheikh Jarrah, según el Tribunal Supremo, que se salta el Tribunal Supremo israelí, que se salta toda la ley de derecho internacional y se las Ujú. inventa, que esos territorios eran de colonos judíos que las compraron, y esto lo defienden mucho los sionistas. No, es que esos territorios los compraron y el tribunal ha decidido que no son de ellos, ¿vale? Pero ¿el tribunal de quién? ¿En base a qué ley? La ley israelí. Israel no tiene autoridad sobre la zona de Claro. Jerusalén. Para eso tendríamos que aceptar que Israel tiene autoridad para la zona Pero es que de también Jerusalén. la ONU no está diciendo nada al respecto, como que se Claro. limpia las manos. La ONU se limpia las manos. ¿Por qué? Porque una de las grandes entidades que financia a la ONU es Estados Unidos y Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha financiado a Israel. ¿Por qué? Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué tanto interés de Estados Unidos en Israel? ¿Vale? Que es una pregunta bastante interesante. Pues bueno, vosotros pensad que cuando se creó el Estado de Israel, Estados Unidos lo ayudó, tampoco fue una ayuda tan grande, y ahí tiene mucho mérito los judíos que había en la zona, que lucharon, pero se dio cuenta de que durante la guerra de Vietnam, el hecho de desplazar a sus soldados, etcétera, les hacía perder mucho dinero y que podían entrar en territorios en los que realmente podían Ujú. perder la guerra. Y entonces Estados Unidos pensó que la idea de tener un socio tampoco era una tan mala idea. Un socio que controlaba Medio Oriente, que era una posición estratégica, que les permitía almacenar armas en la zona.
de hecho Estados Unidos almacena armas en Israel, tener un control sobre el canal de Suez, que es un canal muy importante a nivel comercio mundial, y Ujú. tener una presencia occidental en esa zona. Y aparte luchar contra el comunismo. Hay que recordar que por esa época el comunismo, la Unión Soviética, por ejemplo, había invadido Afganistán, estaba toda la guerra de Afganistán, que Estados Unidos financió a los afganes A para que los luchasen afganos. contra el Imperio Rojo, que ahí es donde se creó lo que ahora mismo se conoce yihadismo, ¿no? Los mujahidín. Todo eso lo creó La Estados gran Unidos. mayoría perdona que te interrumpa, la gran mayoría de los grupos terroristas están siendo financiados jamás. Lo creó Israel y Al Qaeda lo creó el propio Estados Unidos. Por Estados Unidos, eso es. De hecho, esto no es algo que no esté a nivel lectura normal. Cualquier persona que busque la creación de este tipo de grupos terroristas, todos fueron financiados y todos tuvieron armas por parte de Occidente, ¿no? De hecho, pues como te he dicho, esa palabra se crea y además es una palabra que al principio era bonita, ¿no? Ya. La yihad de los afganes por liberación del Imperio Rojo, vamos a apoyarles, Estados Unidos está ayudándoles para luchar contra el comunismo, etcétera. ¿Qué pasa? Que toda esa narrativa, etcétera, cambia cuando ven que todo eso se vuelve en su contra porque se da cuenta la población árabe del uso que está haciendo Estados Unidos de sus recursos naturales, de sus verdaderos objetivos, de lo que Ujú. buscan. Y además Estados Unidos lo hace muy bien en esa zona porque compra todo Arabia Saudí, a las familias más influyentes les da mucho dinero, Y Nordin, compra Irán. eh, perdón, la palabra yihad en sí, ¿qué es lo que significa? Porque la gente tiene un uso muy equivocado y de hecho, no sé si has visto el vídeo de la concejala de Melilla, si no me equivoco que es, que le está atacando un chico de Vox que le está diciendo que tú eres una yihad. En sí, ¿qué significa la palabra yihad para Pues aclarar este malentendido? realmente el yihadismo es un concepto que la gente se piensa que lleva muchos años, pero es un concepto que solo lleva desde el siglo XIX, desde las guerras y las incursiones de Estados Unidos en Oriente Medio. Más bien es un concepto propagandístico y de hecho hay una tesis muy interesante de un profesor de aquí, de la Universidad Autónoma, que se llama Murat Zarrok, en el que habla sobre todo de terrorismo eh, internacional y su origen. Y el yihadismo se utiliza como una palabra de propaganda, como he dicho anteriormente, para intentar justificar, dependiendo de la narrativa, Que cada uno interprete. ciertos actos. ¿Eh? Que cada uno interprete. Que cada uno Porque, interprete. Es decir, por ejemplo, si utilizamos los libros sagrados y hacemos una interpretación fuera de contexto y fuera de situación y no utilizamos, por ejemplo, los hadith o cualquier otra cosa que pueda llegar a interpretar el Corán, podemos tener una interpretación fuera de lugar, ¿no? Pero hay que interpretar que ciertas cosas son dichas en épocas en las que hay conflictos de guerra, ¿no? ya. Por ejemplo, la ley Sharia fue la primera que implementó no matar a los niños, no matar a las mujeres, no matar a un civil indefenso, no destruir casas, todo ese tipo de leyes de guerra. Pero claro, en un contexto en el que no hay guerra, o en un contexto en el que estamos no sé cuántos años después, este tipo de cosas hay que adaptarlas a la situación. Entonces, Totalmente. cuando a Estados Unidos le interesó el crear una narrativa de yihad de liberación, era una yihad de liberación. Ya. Y cuando Estados Unidos vio que ese concepto se estaba volviendo en contra, era una yihad de opresión. Era una yihad de terrorismo, que buscaba aterrorizar a las personas, etc. Yo muchas veces le intento explicar a las personas que el terrorismo simplemente es el karma de Occidente después de lo que hicieron en Medio Oriente, después de las diferentes guerras que tuvieron y que lo sufrimos nosotros, yo como Ya. persona de Occidente. Si Estados Unidos ha estado décadas destrozando países, robando sus recursos naturales, financiando guerras internas, financiando grupos armados, Y ocasionando los propios ataques que hicieron en el 2001. Bueno, que eso es al final, yo es lo que yo pienso, ¿eh? Yo es lo yo, que por yo ejemplo, pienso. pienso igual, pero bueno, no deja al final también puede ser de conspiración, pero bueno, hay muchos vídeos que te pueden llegar a dar la razón. En este aspecto, yo creo que ellos crearon al propio monstruo, ¿no? Y que obviamente a una persona que tú le matas a sus padres y se queda él solo, pues obviamente probablemente el único propósito en su vida es vengarse, ¿no? Y eso a lo mejor ha pasado muchas veces que no lo justifico, ¿eh? No Yo justifico tampoco lo justifico. cualquier tipo de atentado terrorista que mate a civiles inocentes que no han tenido nada que ver, etcétera. Pero bueno, al final el contexto es, se crea una palabra que sirve de alguna forma para
animar al pueblo árabe a luchar contra Rusia y de hecho mucha gente emigra desde Marruecos y desde Argelia para crear esta yihad que al final no deja de ser una propaganda que no tiene ninguna base islámica y que de hecho está en contra de los principios del Islam, porque realmente si fuese, si estuviese en medida con los principios del Islam, no podríamos matar inocentes. Esto de coger y inmolarse y matar a Ya. familias, niños, que no tienen nada que ver, pues no tiene nada que ver con el Islam. El Islam tenía en su época, cuando había guerras, unas normas de combate, estamos hablando de hace muchísimo, al igual que si ahora de repente empezamos a pensar que los cristianos se van a dedicar a hacer cruzadas, ¿no? Esto es lo que Ya. más o menos la misma paradoja, ¿no? Es que se van a poner a hacer la Ujú. yihad y quieren reconquistar al Andalus. Bueno, Que eso lo comentamos luego si quieres en relación a lo que publicó Wall Street el otro día. Lo comentamos más entonces adelante. ahí realmente estamos volviendo en el mundo de los Lunis, el mundo de Narnia. Ni los cristianos quieren hacer cruzadas para recuperar Tierra Santa, ni nadie que tuviese todos los dedos de frente pensaría que algún día alguien haría una yihad para reconquistar al Andalus y los territorios. Bueno, tonterías de ese tipo. A lo Ujú. que iba, ven que Israel es una zona estratégica y deciden hacerle su socio. Aparte de la presión que te he dicho del lobby judío, que es muy grande en Estados Unidos. Pensad que a raíz de esta jascala, antes los judíos, esto es muy interesante, antes los judíos no podían realizar préstamos con interés, al igual que los musulmanes no podemos. Sin embargo, con esta división del judaísmo, se creó un término diferente, que era no podemos prestar con interés a otro judío, pero sí podemos prestar con interés a las personas que no sean judías. Y ahí Ya. es donde se crean las grandes familias y los grandes prestamistas, ¿no? Grandes prestamistas y grandes bancos, Goldman Sachs, Rothschild, Rockefeller. Rockefeller, etcétera. Entonces, con esa Todos ayuda salidos de Israel, que eso la gente no lo sabe. todos aliados de Israel y muchas grandes empresas. Entonces, con toda esta presión del lobby judío más en los intereses de Estados Unidos, pues bueno, deciden apoyar el Estado de Israel y financiarlo desde entonces. Lo han financiado con una barbaridad de dinero a nivel armamentístico para que se defienda, entre comillas, de las posibles amenazas que puede tener en la zona, pero para ellos realmente tenía mucho interés a nivel geoestratégico y de hecho tiene sentido, ¿no? Si tienes un socio en Medio Oriente y estalla una guerra con Irán, pues bueno, tienes ahí una Ya. cercanía para poder reaccionar mucho más rápido. Y bueno, Ujú. eso es un poco el conflicto, como os he dicho, se intenta echar a estas personas de las De calles, Ceuta. ya lleva bastante tiempo siendo desplazadas y llevan años siendo desplazadas, hay una resistencia, luego posteriormente hay una incursión en la mezquita de Al-Aqsa, que aparte para nosotros es una tierra sagradísima, como para ellos es el monte el Muro de los Lamentos y para los cristianos también es tierra sagrada, etcétera. Consideramos que ese tipo de tierras sagradas se deben de respetar y bueno, pues Claro, encima no tiene ninguna culpa lo que son los lugares sagrados y la gente claro, se está metiendo ahí. sí, se está metiendo ahí, que para nosotros es una falta de respeto muy, muy, muy grande, ¿no? Para cualquier persona creyente de cualquiera de las tres religiones. Tienen incursión en la Totalmente. mezquita, continúa la presión, continúa la desproporción. Esto llega de antes también por un clima final de Ramadán. Hay un clima político tenso en las dos partes. Palestina iba a volver a tener elecciones, por fin, después del 2006 o algo así. Y también Israel tenía Israel. elecciones. En este caso, Netanyahu ha sido acusado de robo, de abuso de confianza, Tráfico. de tráfico, etcétera. Y bueno, todos sabemos que en épocas de Encima también extremismo, era el aniversario de Israel también. Lo Israel han juntado todo y han hecho todo, un... ya ha creado una bomba, ¿no? Lo que digo, hay que tener en cuenta que los partidos de derecha radical se nutren del miedo. Y en una época en la que el pueblo está muy polarizada, pues bueno, entonces crean ambientes favorables a que, por ejemplo, las siguientes elecciones las gane el mismo partido, ¿no? Os hemos Ujú. defendido durante esta época y ahora necesitamos que nos volváis a votar porque volverá a pasar y nos volverán a atacar estos terroristas. Pues bueno, crean la Sí, que narrativa. juegan con los sentimientos de la gente para decirle, haz esto y Eso. ya Y está. aparte, la otra parte, jamás siempre busca el momento de tensión perfecto para lanzar sus ataques, porque tampoco hay que blanquearles. Tampoco hacen mucho por el pueblo palestino, tampoco, Ya. ni la Porque autoridad sionista, ni jamás, porque todos ellos tienen bases corruptas y al final los que sufren son los pueblos propios encima palestinos. están siendo ya son reprimidos, ya han estado reprimidos los árabes palestinos desde hace años y ahora incluso están siendo retenidos por los propios Por su que propio dicen derecho. ser los liberadores de la tierra palestina cuando propiamente están matando a inocentes palestinos y a israelitas.
Sí, 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 sí. Y es lo que digo, muchas veces creo que muchos árabes caen en la retórica de intentar defender a Hamas y de, bueno, voy a ponerme con el pueblo, por lo menos son los únicos que hacen algo por los palestinos, bla, 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 y es muy fácil caer en ese. Pero no hay que olvidar que al final es un grupo que actúa bajo y por sus propios intereses, por mucho que quieran liberalizar el pueblo palestino, al igual que la autoridad palestina, que a mí, por ejemplo, me da un asco profundo, que Mahmoud Abbas lleva financiándose y ha estado por ahí en países como Saudi Arabia comiendo langosta mientras sus propios palestinos estaban muriéndose en la calle. Ya. Y entonces este tipo de regímenes son también fruto de la corrupción de toda la situación de Palestina, ¿no? Siempre ha estado con un desgobierno desde que sucedió todo esto y nunca han podido tener un gobierno real. Por eso mucha gente dice, no, es que es una guerra entre dos países, perdonan. Vamos a definir lo que es un país. Un país es que tiene una autonomía, que Un tiene ejército. un ejército, que tiene autonomía sobre sus propias fronteras, no la tiene. En este caso, desde el 2006 Gaza, por ejemplo, ha estado cerrada al paso, no puede entrar agua limpia, no puede entrar mercancía sin que la revise Israel, no pueden salir los palestinos, no pueden viajar los palestinos, no puede entrar nada por mar. De hecho, es una de las peores zonas, es la cárcel más grande del mundo, abierta al aire libre, ¿no? Podríamos decir entonces, Nordin, que está ocurriendo lo mismo que ocurrió con el Holocausto, porque lo que está ocurriendo en Palestina, o mismamente lo que está ocurriendo en China, no sé si sabe lo que está ocurriendo con los Con los uigures. uigures, etcétera. Podríamos decir que es un genocidio realmente, porque es una muerte lenta, es una muerte que dentro de un par de décadas, o quizás tres, cuatro o un siglo, la humanidad mirará atrás y dirá, ¿cómo podemos permitir esto? Y es lo mismo que pasó con el Holocausto, ¿no? La gente dijo, Totalmente. ¿cómo podemos permitir esto? ¿No? Y esto es lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, hay gente que vive en unas condiciones infrahumanas y aún así hay gente que te dice, no, pero es que Israel les ayuda a reconstruir después de bombardearles. Es que Estados Unidos les ayuda a construir. Es que eso no es vida. No han podido tener un Estado real, no han podido, se Ya. les bloquea la educación, se les bloquean, no tienen derecho a cobrar sus propios impuestos, no tienen derecho a la libre circulación. Para que se hagan idea a una gente que esté escuchando el podcast, un israelí puede ir a cualquier zona, incluso zonas ocupadas, sin ningún problema. Sin embargo, un palestino Palestino de no puede. Gaza no puede salir. No tiene libertad de movimiento. Hay checkpoints solo para israelíes, otros solo con una entrada solo para Yo palestinos. lo que no entiendo, Nordin, es lo que... se me acaba de ir la palabra. Yo lo que no entiendo es... Joder, se me acaba de ir lo que te iba a comentar. Bueno, eso, ya me ha venido. Yo lo que no entiendo es cómo Israel, se supone que la gente defiende esto, como que Israel te llama una hora antes para decirte dónde te van a atacar, se supone, A ver, defendiendo supuestamente esto, no hacen crímenes de guerra, no tal. Hay un se montón supone, eso es lo que pensamos, pero de con dos dedos de militares. frente vemos que están matando a inocentes, a Claro. mujeres, a Esta niños. parte, el caso de Israel es un caso muy curioso porque les delata a todas las redes sociales. Es decir, ellos dicen que no matan a niños, no matan a civiles y hay centenares de vídeos en los que aparece gente, Claro, snipers matando a niños y celebrándolo, riéndose, ¿sabes? O sea, yo creo que ya ha llegado a un punto que ya no es ni culpa de la sociedad porque está demasiado envenenada. Hay habido un ya, adoctrinamiento en el que las dos partes se odian a niveles mucho más allá. brutales, Unos ya. piensan que les están, que es una realidad, les están ocupando y les han estado matando durante el tiempo y no quieren hacer paces bajo ninguna manera. Y los otros piensan que tienen al peor enemigo de la historia y que esa tierra les pertenece hace 2000 años y que tienen el derecho a ella y que estos solo los quieren matar. Entonces, como Ya. hay un odio tan profundo y tú ves las entrevistas y ves lo que dice cada parte de la otra, es que es alucinante, porque algunos hasta justifican la muerte de personas y les da Claro. igual, ¿no? Y mientras vivan en base a su comodidad y puedan viviendo en una vida occidental, les da igual que al otro lado hay una persona muriéndose. Y es lo que te digo, esto es todo culpa de la narrativa sionista que ha hecho a esas personas inhumanas y ha hecho que no abran los ojos y no se den cuenta de lo que están haciendo es matar a gente inocente Ya. por un conflicto político-religioso, por ideas religiosas, porque sí que es cierto que muchos sionistas creen que es una raza superior al resto, son el pueblo elegido, etcétera, y toda Sí, que la cada uno al narrativa. final, depende cómo interprete la Torá, la Biblia o el Corán, dice que su religión es la Es, mejor de todas. Claro, y luego por el otro lado, en el que personas que llevan toda la vida viviendo un apartheid, un desplazamiento, un exilio, y que tienen un pueblo que les está colonizando, les está oprimiendo, y claro, se ven en que no tienen igualdad de derechos, no tienen igualdad de ¿Crees que oportunidades. la mayoría de los problemas, Nordin, que ha ocasionado en Medio Oriente, como lo que está ocurriendo actualmente en Israel,
ha sido por culpa del Occidente. Al final, ¿Occidente crees que es la culpable de todos los problemas que hay a día de hoy Creo en que el en mundo? parte sí, o sea, de hecho siempre ha habido un colonialismo de Occidente y esto no deja de ser otro tipo de colonialismo. Los británicos fueron a Estados Unidos y mataron a todos los americanos. Los españoles fueron a Latinoamérica y mataron a todos los nativos. Los británicos fueron a Sudáfrica, a Australia y literalmente o sea, no sé cuál es la palabra, bueno, Extinguieron. extinguieron a toda la población nativa de la zona. Y esto no deja de ser un colonialismo del siglo XXI. Están Ujú. matando. Ahora somos un poco más moralistas y hay ciertas cosas que no se permiten, ¿no? Pero si vemos la primera declaración de independencia de Estados Unidos, decían, esta tierra en la que hay indios salvajes y personas tal, como que las otras personas eran las enemigas, ¿no? Y ellos Ya. mientras estaban ocupando un territorio que no era suyo. Pues esto no deja de ser un problema de lo que es la época posguerra del colonialismo y que lo estamos sufriendo actualmente sus efectos. Y es un problema tan complejo porque ya no solo se solucionaría con una solución de dos estados, porque si hubiese una solución de dos estados, uno de los estados siempre va a ser más pobre que el otro y va a Ya. depender del otro. Aquí lo que se solucionaría es con una política real en la que todos los ciudadanos tuviesen igualdad de derechos, igualdad de voto, que Jerusalén permaneciese como una ciudad internacional y que poco a poco Israel hiciese un esfuerzo enorme en intentar integrar a los palestinos, en cambiar toda la narrativa, en intentar que la gente no tuviese ese odio, en aceptarles, en crear comunidades de unión, en trabajos de integración, etcétera. Porque creo que si no, va a seguir así todo lo que tenga que hacer y va a haber un odio en el que cualquier persona que tenga oportunidad va a matar a la otra. O sea, Ya. un israelí que le ha caído una bomba de Hamas y la mata a la familia es un israelí que nunca va a querer, va a siempre pensar que los árabes son los terroristas que han matado a su familia y viceversa. Una familia que lo ha perdido todo por los bombardeos de Gaza y ha perdido su casa y han sido desplazados, siempre van a pensar que Israel es un estado que merece la muerte y merece Ya, que desaparecer no es del mapa de la justificable de todas formas porque tierra. nosotros los que somos los musulmanes de verdad, que yo considero que tenemos dos de frente, condenamos toda esa serie de ataques. Pero aún así entendemos también la postura en la que las personas que están siendo atacadas, que están siendo bombardeadas constantemente, podemos ver en la película de My Name is Han Uh cómo -huh. están culpando a esa persona que no tiene la culpa de nada, pero le están culpando a él. Y al final yo creo que detrás de todo esto hay muchos intereses a nivel nacional, a Hay nivel muchos internacional, intereses políticos, internacionales, que culturales, mediante la religión, como es religiosos. un tema tan polémico, hacen Tan que fuerte. familias se peguen, se maten, mientras los demás están ganando dinero, están vendiendo armas, están haciendo cosas por detrás que no queremos que veamos. Claro, totalmente. Y es lo que digo, que ya no es, oye, pues vamos a echarles a los... Ya no se puede echar a los israelíes, es una Ya. realidad, hay que vivir en el mundo moderno y eso ya no va a poder pasar. Tampoco se puede echar a los palestinos de la zona. Y la única solución es un Estado mancomunado en el que hubiese se llamase Israel y Palestina al mismo tiempo, que hubiese participación libre de los árabes en la política, en resolver los problemas. Ahí tendría que haber unos abrazos como cuando se tiró el muro de Berlín, ¿no? De reconciliación de ambas partes y de hacer un trabajo y un esfuerzo que, por ejemplo, Alemania es una pionera en ese tipo de intentar no reabrir esas heridas y cerrarlas para la posterioridad, ¿no? Y ojalá pasase eso, ¿no? Porque mucha gente dirá, no, pues que así que respete las fronteras y ya está, es una de las soluciones, pero es que Pero es que al eh, final, si todos los países de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, aunque todos los demás voten, Estados Unidos ya ha votado 3 veces que no. Y es que es una tiene la noticia del palabra día a final. día. Tiene la palabra final. En el momento en el que Estados Unidos, y pasará, porque Estados Unidos cada vez tiene una participación más alta de palestinos o de personas que son pro-Palestina y cada vez más presión, y eso nos hemos dado cuenta en los últimos días, que hay un movimiento muy grande en favor a Palestina, y eso es algo positivo, Eso es y muy bueno. visibiliza el conflicto de Palestina, llegará un momento en el que Estados Unidos tendrá que actuar de una forma contundente y tendrá que crear una solución real, porque eso decidirá las próximas elecciones, ¿no? Será un conflicto tan grande que incluso a nivel democrático decidirá qué presidente será el de las próximas elecciones. Entonces, Biden no puede caer en no cumplir con lo que promete los demócratas, ¿no? En este caso, y que Ujú. aparte tienen muchos senadores y muchos activistas políticos que están muy a favor de la causa de Palestina y que le critican continuamente, incluso Ya. de su propia administración. Entonces,
Lo que digo, aquí está toda la palabra en manos de Estados Unidos y creo que se podría hacer una reconciliación y un Estado mancomunado en el que todos pudiesen tener los derechos humanos de cualquier persona, porque lo que os digo, por mucho que se cree una solución de dos estados, siempre va a haber un estado pobre dependiendo del otro estado rico y entonces Eso es. siempre van a ser los inferiores a los civiles israelíes. Y aparte todos Ujú, deberían de tener libre movimiento por toda la zona de ujú. Israel porque sería injusto que unos pudiesen y otros no. Pero bueno, es un tema complejo, ojalá pudiésemos solucionarlo simplemente con una charla, Con unas pero hay tantas palabras. cosas detrás Ya. que se hace Cosas complicado. que no sabemos que nos gustaría saber, porque esto al final nosotros sabemos una parte de lo que realmente es el problema. Claro, eso es, y no estamos ahí, ¿no? Que al final no estamos a pie Totalmente. de tal. Hay muchas personas que saben mucho de conflicto, Noam Chomsky, Norman Finkelstein, son personas que han sido son judíos, que vienen del Holocausto y que aún así rechazan toda la política de Israel, porque hay que recordar, muchos judíos no les representa Israel. Y el antisionismo no es lo mismo que el antisemitismo. Son cosas totalmente diferentes. Un antisemita odia a los judíos por lo que son y un antisionista está en contra de un estado de Israel, pero no significa que odie a los judíos. Es algo Ya. diferente. Ellos quieren que Ujú, la narrativa sea la misma para que nadie niegue el Estado de Israel, que a ellos les encantaría, ¿no? Pero ujú. a día de hoy, mientras podamos seguir enseñándolas a las personas cómo fue el conflicto realmente, o por lo menos desde nuestro punto de vista, pues podremos intentar seguir con el legado de los palestinos y con su lucha, ¿no? Ujú. Y Nordin, ¿por qué la gente confunde el Islam con grupos terroristas? ¿Por qué tergiversan estas palabras para crear estos grupos? Bueno, esto es un tema muy complejo que se basa sobre todo en los intereses de Estados Unidos y de Occidente por el control del petróleo de la zona, ¿no? Ujú. Pero creo que una de las claves en las que se podía apoyar Estados Unidos para poder atacar esas zonas es en el terrorismo, ¿no? Y es en crear esas narrativas que vinculan al Islam con los musulmanes, crear un odio en la sociedad lo suficientemente grande como para que se justifique la matanza de civiles y de niños inocentes y que al mismo tiempo pudiesen llegar a su propósito. Eh, Estados Unidos lo hizo muy bien en la zona de Medio Oriente. ¿A qué me refiero? Estratégicamente supo llevarse bien con ciertos países que no se involucraron, como por ejemplo Arabia Saudí, que Ujú. siempre está mirando para otro lado, o los Emiratos Árabes o países de ese tipo que no entran en este tipo de conflictos Ya. y al mismo tiempo poder tener guerras como la guerra de Libia o la guerra de Irak o cosas de ese tipo en la que matan de forma masiva y bueno, Wikileaks enseñó cómo actuaban los soldados estadounidenses y cómo se saltaban todos los derechos humanos. Pero mientras hay una sociedad envenenada en que le has vendido una narrativa en la que el enemigo es una persona que está al otro lado, que tiene una religión y que realmente lo que único que busca es acabar contigo cuando no es real, Ya. puedes justificar este tipo de matanzas y puedes seguir haciéndolas y puedes seguir ganando recursos. Y es lo que Mientras digo, ninguna otra organización nacional superior a Estados Unidos esté Cuba no mirando. llega a nada. Al final piensa que los países más desarrollados son aquellos que se han desarrollado en base a los recursos de otros. Ya. Los países que han sido más colonialistas, ¿no? Estados Unidos siempre ha vivido de los recursos de otros y en cuanto a un país no le ha interesado, le ha declarado la guerra. Véase Cuba, véase Venezuela, véase Irak, véase Ya. Irán. Son países que antes eran amigos y que por intereses, etcétera, Estados Unidos crea una narrativa diferente, les declara la guerra y acaban ya saliéndose con la suya. Ya. Entonces, creo que también es muy importante por parte de los jóvenes musulmanes que estamos dentro de Occidente, que formamos parte de él, denunciar este tipo de narrativas y al final concienciar a las personas que el Islam no tiene nada que ver con el terrorismo y que tú puedes ser musulmán y no querer que se muera ninguna persona. De hecho, es la realidad, ¿no?, de la gran mayoría de los musulmanes y que probablemente, como en todas las religiones, y en todas las políticas haya grupos extremistas de un bando o de otro, ¿no? Totalmente. No hay que ir más lejos, hay ciertos judíos radicales de derecha que quieren exterminar a los árabes, pero a ellos no se les llama terroristas. ¿Por qué? Porque el terrorismo lo decide Occidente. Occidente decide cuándo un grupo es terrorista y cuándo no es un grupo terrorista. Ujú. Sobre todo saben que el Islam ya tiene una narrativa que da miedo, que la gente tiene miedo, que lo recuerda con atentados, bombas. Ya. Entonces es una baza fácil de utilizar y en el momento en el que decidan, oye, es que hemos encontrado terroristas en Irán y masacran a muchísimas personas,
su pueblo no va a decir nada porque nos han salvado de los terroristas islamistas, Suponiendo que sea como ellos dicen. suponiendo que sea como ellos. Pero ya sabemos, si Estados Unidos tiene una larga historia de, de actuaciones de falsa bandera, nos lo hicieron aquí contra España para robar a Cuba, que hundieron su propio barco para desencadenar una guerra contra España y así obtuvieron el control de Cuba. Lo han hecho durante toda la historia. Y Yo es, creo que desde el 2001 la perspectiva que tenía la gente en relación a los musulmanes cambió, es porque que antes probablemente, nunca hubo ningún problema. claro, antes de 2001 ni siquiera la gente sabía lo que era. Claro, eso es. Y a día de hoy hay una islamofobia muy radical. La gente, Grande y fabricada sobre todo y perpetuada por grupos claro. políticos que buscan. Y luego crean partidos como Vox, que yo pienso, personalmente, y lo suelo comentar con muchos amigos, yo no pienso que sea Vox malo. Mucha gente decía que Trump era el más malo de todos, pero no fue tanto como decían. Y lo mismo pienso de Santiago Abascal. Como todos los partidos políticos están tan manchados, supuestamente va a venir uno nuevo y va a hacer las cosas que este no ha hecho. Pero es que luego empiezas a sacar mierda y mierda y mierda y te das cuenta de que este partido es lo mismo. Bueno, realmente Vox es otro partido más que se alimenta de estas narrativas extremas que lo lleva todo al extremismo y que le gusta polarizar al pueblo para que de alguna u otra forma obtenga más personas o con el miedo de unas personas obtenga más votos. Y lo mismo pasa con el otro extremo. Mucha gente dice, no, Podemos nos va a ayudar a los musulmanes. Podemos probablemente sería el primer partido que ilegalizaría el Islam más adelante, aunque ahora les interesa, porque considerarían que las mujeres que voluntariamente se ponen el velo van en contra del feminismo y las liberalizarían y para Ya. ello sería una forma de eliminar el Islam, etcétera. Entonces, lo que he dicho, ni un bando ni otro, siempre hay que estar entre medias, siempre hay que buscar un poco la libertad. Hay La que libertad estar en medio mirando qué es lo que hace una parte, la otra y luego tener tu propio juicio. luego ser realista, no van a poder echar a todos los marroquíes de España. Eso no lo va a hacer ningún país Ya. europeo moderno. No, es que nos van a echar, si Vox sale, nos van a votar. No, vamos a ser realistas. Vox es un partido que tendrá sus intereses, que lucha contra la inmigración ilegal, pero una persona que lleva integrada aquí en la sociedad es imposible que la eche. O sea, que Ya. no va a pasar algo así. Y tampoco digas en el discurso de, no, es que los de izquierda nos ayudan, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, una buena ayuda es un buen trabajo. Y no Ya. necesita, una persona que tiene un buen trabajo no necesita ayudas. A lo mejor deberíamos de buscar solución a que todas esas Ujú. personas tengan un trabajo para que no tengan que depender de ayudas y que el sermón para conseguir votos sea te vamos a ayudar porque los de derechas nunca te van a ayudar. Bueno, aquí hemos vivido igual con el PSOE y con el PP. O sea que tampoco Ya. hay diferencia enorme. Y Nordin, cuando Wall Street publicó el vídeo sobre el imán diciendo barbaridades sobre Al-Ándalus, que me puse a investigar un poco relacionado con Menry TV, y me di cuenta, que luego te pasaré el link para que lo veas un poco, está financiada por fundaciones privadas y por el gobierno de Estados Unidos. Sí, está ¿Vale? financiada por fundaciones privadas, por el gobierno de Estados Unidos y aparte tiene conexiones con Israel. O sea que ¿Qué realmente es eso? Y no solamente los problemas que tuvo a través de esa publicación, sino que ya ha tenido problemas anteriormente. Pero es que luego están esos medios, sin ir más lejos, tenemos La Sexta aquí en España, que manipula completamente todo y ni siquiera piensa lo que está publicando. ¿Qué piensas tú al respecto? bueno, creo que hoy en día los medios cada vez son más libres. De alguna forma u otra, una persona puede ser un medio, puede ser una forma de fuentes, pero también puede crear mucha desinformación, tanto para lo bueno como para lo malo. Puedes informar de forma muy positiva y puedes desinformar totalmente a la gente. Eso es un Totalmente. peligro para la sociedad. Estoy en contra de que se controle, porque si no, una persona se controlaría en la narrativa de la historia, dependiendo de un bando u de otro. Ujú. Pero sí que es cierto que las personas tienen que ser un poco, o tener un poco algo de moralidad o de ética a la hora de publicar ciertas cosas, pensando en las circunstancias que puede tomar o tener este tipo de publicaciones. No digo en plan que la gente se vaya a vengar, etcétera, sino que mucha gente puede no sentirse identificada con ese tipo de post y al mismo tiempo sentirse dañada, ¿no? Y esto es algo que comentaba ahí en el podcast, que cuando yo veo publicaciones sobre Ceuta o sobre el Islam, en la que hay comentarios insultando, denigrando, a Sí, mí no me, faltando directamente. faltando directamente, a mí me duele. Lo veo y digo, pero porque esta persona me está insultando algo a un colectivo al que yo represento y yo no soy así de esa forma, ¿no? Ya. Pero bueno, creo que contra la desinformación se lucha con siendo un ejemplo y para mí el hecho de ser un joven marroquí o de origen marroquí, un joven español de origen marroquí, porque yo me considero más español que marroquí en muchos aspectos, musulmán, para que la gente rompa con Igualmente. ese tipo de ideas es dando ejemplo y a mí me ha pasado durante toda la vida. Unas personas me conocen y tienen una idea al principio
Joder, tío, no pensaba que los marroquíes eras así, es que yo pensaba que eras así, tal, tal. Pero sin embargo, si tú respondes con Estereotipamos a odio, las personas al final. claro, eso es. Si tú respondes con odio, respondes con agresiones, respondes con tal, estás confirmando su versión de los hechos, ¿no? Ujú. Y a la mínima que te enfadas en una publicación de que un tío loco de por ahí está diciendo que quiere recuperar al Andaluz y empieza a insultar hijos de puta, tal, no sé qué, no sé cuánto, malditos españoles de mierda, tal, lo único que es lo que haces es confirmar su versión. Ya. Entonces, yo creo que la mejor forma de desmentir este tipo de publicaciones o de desinformaciones siendo un buen ejemplo. Una persona que sirva de ejemplo para los chavales, tanto de mi cultura, como para los chavales que desconozcan de mi cultura y que digan, oye, joder, pues hay mucha gente que es como Nordi, no todos son iguales, ¿no? Ya, totalmente. Yo aquí, por ejemplo, en casa, yo soy pakistaní, mucha gente lo sabe, y tengo mis padres que son pakistaníes, españoles aquí desde hace varios años, y yo, por ejemplo, sí que me siento identificado en muchos aspectos pakistaníes, pero hay algunos que no, que es lo que te pasa a ti. Al final hay muchas tradiciones que los padres vienen a través de sus padres, lo tienen muy arraigadas, pero hay que saber adaptarse a la circunstancia del lugar donde vives, que es al final esa controversia que tiene la gente sobre el velo, que eso es muy extenso, que a lo mejor si te apetece, pues te invito otro día para hablar un poco sobre Ceuta y Melilla o lo de Marruecos y el Sáhara, porque son temas que yo considero que no mucha gente está hablando. Ujú. Sí, pues, obviamente cualquier tema de ese tipo de índole es bienvenido y importante recalcar lo que has dicho. Hay que separar muchas veces cultura de religión. La cultura de Marruecos no es nada que ver con la cultura de Pakistán, por ejemplo. Ujú, totalmente. Habrá ciertas cosas que se hagan en Pakistán que en Marruecos no se hacen y viceversa. Pero hay una cosa en común que es la religión. La religión establece una serie de preceptos o de formas de vivir, pero que no tiene nada que ver con la cultura. Hay muchas cosas que son cultura. Eh, Totalmente. el hecho de, por ejemplo, vamos a poner, en ciertos países hay que asumir que son machistas hacia la mujer y no la permiten ciertas cosas, etcétera. Eso es cultura, no tiene nada que ver con la Ya, religión. totalmente, Pero muchas totalmente veces de se acuerdo. mezcla, ¿no? Esa línea delgada de la cultura y de Es la que es religión. muy fino al final y la gente lo mezcla todo. Y la, La la gente lo gente lo mezcla. mezcla y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ujú, Entonces, a todo totalmente. ese tipo de personas pues, les invito a investigar y informarse más sobre las religiones, ya no solo el Islam, sobre el judaísmo, sobre el cristianismo, ver lo que dicen realmente y decidir por uno mismo, no decidir por lo que los medios digan, ¿no? Porque siempre muchas veces la defensa es, no, pero es que he visto en la tele que no sé qué, bueno, la tele también te dice que Pedro Sánchez es muy bueno y que han hecho una gestión excelente Ya, y no tiene por qué ser la realidad. totalmente, totalmente. Y Nordi, para finalizar este maravilloso podcast, ¿qué mensaje te gustaría lanzar a las personas independientemente de la religión, sobre lo que está ocurriendo en China, en Palestina, en Colombia? ¿Con qué mensaje te gustaría acabar el podcast? Bueno, me gustaría decirles a las personas que la mayoría de estos problemas son porque cada vez tenemos un Estado que nos controla más. Cuanto más control tenga el Estado sobre nosotros, menos libres vamos a ser. Cuanto más nos controle el Estado la información, dónde estamos, cómo pensamos, dónde vivimos, menos libertades tendremos. Y la auténtica lucha que hay es la lucha contra el Estado. El tener un Estado más pequeño, que te quite menos dinero, que no tengas que vivir solo para trabajar, para pagar a ese Estado, porque antes era un ahorro entre todos en el que todos decidíamos en lo que utilizábamos ese dinero y ahora es un dinero simplemente por y para el derroche del Estado y que os deis cuenta de que la guerra no es entre nosotros. Hay una élite que vive muy bien y hay una gente normal como nosotros que somos los que sufrimos las consecuencias. Mientras unos están sin mascarilla diciéndote que te ponga la mascarilla o están festejando 100.000 personas de los políticos o de esferas así, mientras tú no puedes ir a visitar a tu abuela, pues date cuenta cómo es el ejemplo, ¿no? Entonces, la guerra no está contra el que es de otro color o de otra raza o de tal. La guerra está en poder ser más libres, poder tener libertad de expresión, que no te censuren las redes sociales, que no tengas miedo de decir lo que piensas y poder seguir disfrutando de esa libertad que antes teníamos, ¿no? Porque ahora ya no puedes escapar a nada, a no ser que tires el teléfono al mar y te vayas a vivir a un monte, ¿no? Entonces, Ya. que se den cuenta de cuál es la auténtica realidad y la realidad es que cuanto más Estado tengamos y más control le demos a los políticos, peor vida vamos a tener. Genial, Nordi. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por este maravilloso podcast. La verdad que me gustaría estar hablando contigo mucho más, pero queremos que la gente le llegue este mensaje y en otro podcast pues hablaremos de muchas más cosas.
Entonces, familia, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido de Nordin, que la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo conocerle. Esperemos que pronto pueda ir a Madrid para poder tomar un café o un té marroquí. Y lo más importante, chicos, yo dejé de crear este tipo de contenido porque en parte habría miedo, pero creo que ese miedo al final, si estás contando la verdad, no tienes que temer a nada. Sé tú mismo, cuenta lo que quieras. Si te censuran, que te censuren por cosas buenas que estás diciendo la verdad, no por falacias que estás diciendo en redes sociales que no tienen ningún sentido ni siquiera estarán contrastadas. Nos vemos en el próximo podcast. Recordar que en mi canal principal también estaré creando contenido relacionado con las noticias que considero importantes sobre Palestina, Colombia, India, Pakistán. Estos temas me van a gustar bastante hablarlo y tengo bastante contenido que crear. Así que nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo muy fuerte. Asalamu alaikum.